Carlos Rabascal, que cometió un error gravísimo, y el otro es Granja también, Pedro Granja, que también a mí me han parecido interesantes, muy interesantes sus pronunciamientos últimos, sus aclaraciones sobre los temas penales, sobre los temas de seguridad. Me parece que ha tenido muy buenos razonamientos, así lo he apreciado. Ahora he visto que dijo cosas muy feas de Rafael Correa, también falsas en tiempos anteriores, pero parecía que se había arrepentido. Pero ahora también comete un error monumental en la política. O sea, dice, vamos a unir a las fuerzas de izquierda. Acto seguido, y vamos a acabar con Correa. Acabar vamos con el a correísmo. derrotarlo. ¿Cómo vas a derrotarlo? Si quiere, sí, especialmente en Manabí. Ya sabemos cómo Manabí quiere a Correa, a Glass y al correísmo. Y dice, pero vamos a hacer la unidad, pero los vamos a destruir a ustedes. ¿En qué cabeza? Parece que él tiene momentos de lucidez y tiene momentos de oscuridad también, o sea, de confusión mental. Lo lamento, sinceramente, porque yo he tenido un muy buen concepto de él en los últimos tiempos. Pero hay momentos en que la gente revela lo que es. Y una de las cosas que el presidente Correa demostró y que también nos enseñó a muchos de nosotros es a ser consecuente. La coherencia. A ser coherente. A decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. El Ecuador era, el gobierno de Rafael Correa era un gobierno presente, era un gobierno con fuerza, era un gobierno con iniciativa, con liderazgo. No era un gobierno como los que nos han impuesto Moreno, Lasso y Noboa, neoliberal, que tiene como principio que el mejor Estado es el que menos hace. El mejor Estado es el que menos presencia tiene, es el que menos recursos tiene, el que menos apoyo da y que construye una cosa así, algo como una ley de la selva en nuestros países. No, nosotros creemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que defienda a la gente particularmente, que no se encargue de producir todo, ¿no? Nunca hemos sido un gobierno estatista, que tenemos que encargarnos de producir, como dice Correa, dice, de producir corbatas, de producir camisas, de producir pantalones, de producir licor. No, eso no debe ser el Estado, eso que lo haga la empresa privada. Nosotros tenemos que vigilar que lo haga bien, que lo haga con justicia, con cuidado del ambiental, respetando y pagando sus impuestos. Eso lo debe hacer el sector privado. Pero el rol del Estado de proteger a la ciudadanía, especialmente en momentos de crisis como los que vivimos, debe ser importante. Esta es la razón, digamos, de fondo principal por la cual el Ecuador ha llegado a los niveles de infierno, de inestabilidad, de inseguridad que ha tenido en los últimos años, porque los gobiernos neoliberales creen eso, que el gobierno no tiene que intervenir, que si tú quieres defenderte, Luis, contrata a un policía, contrata a un agente, digamos, contrata a un hombre de seguridad porque está al lado tuyo y no te va a pasar nada. No te quejes, Luis, no te quejes, Richard, contraten personal de seguridad para la empresa o para ustedes personalmente, para sus hijos, y ya, ese es el pensamiento de Friedman, del principal creador de esta teoría neoliberal, ¿verdad? De que cada quien tiene que cuidarse por sí mismo, tiene que tener su propio parque. Tampoco el parque no tiene por qué el Estado estar gastando plata en parques ni nada. Eso debe ser responsabilidad de cada quien. La diversión, la distracción, la educación, la salud, tiene que ser responsabilidad de cada quien. El papá de Estado, le dicen, el papá de Estado no tiene por qué estar interviniendo. Y ahí está Milei con la motosierra, acabando con todo. Ese mismo pensamiento es el pensamiento de Lasso, el pensamiento de Noboa, lamentablemente. Ojalá Noboa se dé cuenta de que está metiéndose en una gran trampa que le va a hacer mucho daño, especialmente si quiere ser candidato presidencial. Pero esto es lo que cree el pensamiento neoliberal, que el Estado no debe intervenir, no debe hacer nada. Eso es responsabilidad de cada quien, de cada familia, y por eso estamos como estamos. Por eso el Ecuador está viviendo la situación que actualmente vive. Y sabía a qué se metía. Y no es que esa plata es para la seguridad, ¿no? Eso es para el déficit fiscal. El déficit fiscal que supuestamente Moreno y Lasso iban a cubrir
y que no iba a ser muy grande. Y ahora el ministro de Finanzas dice que es terrible, que no se puede con el déficit fiscal. O sea, los que lo iban a arreglar no lo arreglaron. Y Noboa lo sabía, porque en la campaña lo sabía, porque tenía asesores, porque después de ganar las elecciones debe haberse informado, y dijo expresamente que no lo iba a subir. Es más, casi que la acusó a Luisa de que ella, para hacerla quedar mal en el debate, que ella lo iba a subir. Entonces, al 14%, es muy distinto, claro. Hubo terremotos en el caso de Rafael Correa. Acá no ha habido nada de eso. Fue temporal. Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa aumentó el IVA temporalmente, expresamente se estableció. Es temporal. Y sabiendo además cuáles eran los valores que se necesitaban. Se hizo un cálculo de los valores que se necesitaban para paliar los perjuicios del terremoto. Y acá no. Acá no es temporal, será permanente. Fue directo el IVA que se cobró en nuestro gobierno durante ese corto periodo de tiempo. Fue directo al Fondo de Reconstrucción Nacional. Este es para contentar al Fondo Monetario Internacional, lamentablemente. Y en nuestro gobierno regresó a su situación original. Este nunca volverá a su situación original. Hay una gran diferencia, porque alguna gente dice, no, es que Correa también lo aumentó. Bueno, pero es que es muy distinto lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa que lo que pasó ahora. Nosotros decidimos claramente mejorar la recaudación del IVA y mejorar la recaudación del impuesto a la renta, y lo logramos. Ese fue uno de los principales éxitos del gobierno de Rafael Correa desde el principio. Recuerden que yo ejercí el Ministerio de Finanzas en los primeros 6 meses del gobierno de Rafael Correa, y ahí se logró, se comenzó a trabajar, después se logró y se afianzó con los demás ministros a un fortalecimiento fiscal de la economía ecuatoriana, porque se hicieron cosas muy importantes, de renegociar unos contratos petroleros que eran el hazmerreír del mundo. Se logró efectivamente cobrar como debía cobrarse los impuestos, especialmente a los grandes evasores. Y también se hizo una importante reforma institucional en las finanzas públicas para que no hubiera tantos fideicomisos que obligaban al Estado a cada vez que venía diciembre a endeudarse otra vez. Y también se hizo un importante manejo de la deuda pública, que significó un ahorro de 8.000 millones de dólares a valor presente para el Ecuador, de tal manera que todo eso permitió mejorar la caja fiscal en nuestro gobierno. Y lo del IVA, siendo un tema que, digamos, nos tomó desprevenidos, porque nadie puede prevenir un terremoto, se tomó la decisión, se planteó la decisión de aumentar el IVA temporalmente, sabiendo los valores que significaban y volviéndolo a su nivel original. Lo que ahora está haciendo Noboa es, además de ilegal, porque está haciéndolo ilegalmente, ¿ya? No puede él enviar ahora un articulado que no estaba contenido en su presentación original. Lo está haciendo ilegalmente, pero más que nos preocupe que sea ilegalmente, que ya es grave, es el daño que le hace a los ecuatorianos, porque especialmente para los más pobres tiene el mismo impacto que para los más ricos, ¿ya? Supuestamente, porque es el mismo porcentaje. Pero el problema es que la capacidad de compra de los más pobres es mucho menor que de los más ricos. A los más ricos les puede parecer muy poco, que suba el 1% o el 3%, porque lo podría llevar hasta el 3%, según lo que ha planteado el presidente Noboa, según la objeción, el veto parcial que tuvo, lo puede llevar hasta el 15%. A una persona rica eso podría no afectarle mucho, a una persona pobre sí le afecta